Muy buenas tardes para todos y todas. Qué rico que nos encontramos hoy nuevamente aquí. Tenemos, está un poquito lento el internet. Vamos a ver si vuelve a coger como un poquito de velocidad en medio de todas estas cosas que nos están pasando. A veces eso puede ocurrir. Espero me estén escuchando bien. O sea, de pronto la imagen se va a demorar un poquito, pero lo importante es que el audio esté llegando correctamente. Hoy vamos a hablar de un tema precioso. Este tema es ni más ni menos que el de las griegas. Generalmente cuando hablamos de la civilización griega, hay un punto que se vuelve como el punto negro, y es justamente el relacionado con las mujeres. Y a veces no entendemos muy bien qué hizo que esta civilización, que se considera quizás una de las más lúcidas, más claras, más dinámicas intelectualmente de toda la historia, tuviera una posición a veces bastante retrógrada o retardataria en relación a la posición, a la situación de las mujeres. Bueno, hoy vamos a ver qué tanto es así de un lado y del otro, y vamos a conocer cómo vivían estas mujeres, cuáles fueron sus logros y hasta dónde llegaron. Antes de empezar a hablar de las griegas, quiero hacer dos comentarios muy cortos a las imágenes que nos van a acompañar en la mayor parte de la presentación, que son las tanagras. Las tanagras o tanagrinas se van a llamar así por supuestamente ser originarias de la ciudad de Tanagra, que fue una ciudad que tuvo un gran esplendor después del 335, cuando la ciudad de Tebas fue destruida. Fueron figuritas fúnebres depositadas como exvotos en las tumbas, específicamente de aquellas mujeres, muchas de las cuales morían rápidamente o tempranamente debido a los partos. Aunque se les da el nombre de tanagras o tanagrinas, las que estamos viendo, que son las de mejor factura, fueron realizadas casi todas ellas en el siglo IV, hacia el 340, en la ciudad de Atenas, y estuvieron inspiradas por la escultura de Praxíteles. Y eso era lo relacionado con nuestras imágenes. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de mujeres. Vamos a empezar a hacerlo con un texto escrito por un hombre, obviamente, que es uno de los textos más claros, más eficientes en su comunicación sobre lo que es la condición femenina. Fue escrito por el trágico Eurípides, puesto en la boca de la reina Medea, esposa de Jasón el argonauta, y posteriormente esposa del rey de Grecia, de Atenas, que va a ser Teseo. Dice así: de todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empecemos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido, y tampoco les es posible repudiarlo. Y cuando una se encuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestros esposos conviven con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable, pero si no, mejor es morir. Un hombre, cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de casa y calma el disgusto de su corazón yendo a ver a algún amigo o compañero de edad. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios, preferiría 3 veces estar a pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Bien, esa es la forma en que Medea nos hace relación a la condición femenina. ¿Era tan mala esta condición? ¿Era tan difícil? Vamos a ver que
Relativamente sí. La cuestión está en que cuando yo no tengo cómo comparar mi situación con la de otros, pues es difícil que yo llegue a la conclusión de que la estoy pasando verdaderamente mal y estoy siendo motivo de una gran opresión. Hoy vamos a hablar de mujeres y estas mujeres las vamos a categorizar en varios, digamos, niveles. Primero vamos a tener a las reinas o a las nobles, de ellas vamos a hablar poco. De ellas, la que mejor nos hace referencia es la literatura. Específicamente, las encontramos en Homero y las vamos a encontrar bastante referenciadas en toda la tragedia. En segundo lugar están las ciudadanas, que para nuestro caso son más interesantes y a quienes les vamos a dedicar quizás más tiempo. En tercero, las hetairas, mujeres interesantísimas. Luego las esclavas, y si alcanzamos la pitia, no creo que hoy alcancemos a hablar de las pitias o pitonisas. De ellas de pronto voy a hacer alguna alusión, o a ellas voy a hacer alguna alusión, pero no voy a explicar mucho porque no nos va a alcanzar el tiempo. Bien, las reinas son el origen de Grecia, no los reyes, las reinas. Las reinas estaban vinculadas con las funciones sacramentales, eran quienes estaban encargadas de legitimar el poder a través de vínculos matrimoniales, daban origen a la sucesión legítima y garantizaban la preservación del poder. De ahí que cuando se dé el hecho del rapto de Helena y Menelao y Agamenón convoquen a todos los ejércitos griegos para perseguirla, lo que realmente están defendiendo no es simplemente a una mujer, un poco casquivana, sino que lo que están realmente defendiendo es el derecho de gobierno sobre el territorio de Esparta. Y asimismo va a pasar con Penélope, la esposa de Odiseo, sino a cuenta de que los pretendientes, ¿por qué los pretendientes ir a cortejar durante tanto tiempo, 10 años, a una mujer que ya definitivamente ha perdido incluso buena parte de su belleza y de su capacidad para procrear? ¿Qué razón hay detrás de que se mantenga entonces este anhelo de respeto por la reina? La reina, que aparece manifiesta en muchos lugares de la cultura griega y de la mitología griega, es entonces ese personaje que representando a una diosa triple, a una diosa potente, a una diosa capaz de determinar la reproducción de las fuerzas de la vida, es también quien transfiere a su marido el derecho de gobierno. Y así lo encontramos con Parsifae, Helena, Clitemnestra, Hécuba, Penélope, Yocasta y demás. Y veamos lo que dice en este sentido nuestro querido Homero por boca de Penélope en la Odisea. Nos acordamos que Penelopea o Penélope es una mujer que tiene una característica singular y es que ella es la pareja perfecta de Odiseo. Ella es una mujer tremendamente inteligente, astuta, ágil mentalmente, tanto como para entretener durante mucho tiempo a los pretendientes sin ceder a sus requerimientos. Cuando a Penélope le cuentan que el recién llegado que ha recibido en su casa como un pordiosero, como un mendigo, se ha deshecho de los pretendientes y reclama ser Odiseo. Ella, que hace ya mucho tiempo no lo ha visto, le dice lo siguiente: querido mío, no me tengo en mucho ni en poco ni me admiro en exceso, pero sé muy bien cómo eras cuando marchaste de Ítaca en la nave de largos remos. Vamos, Euriclea, prepara el lecho, el labrado lecho fuera del sólido tálamo, el que construyó él mismo. Y una vez que hayáis puesto fuera el labrado lecho, disponed la cama, pieles, mantas y resplandecientes colchas. Y esto lo dice porque ella sabe, como sabe el verdadero Odiseo, que el lecho no se puede sacar de la habitación porque está tallado en un árbol
entorno al cual Odiseo ha hecho su habitación, su tálamo. Y después, bueno, Odiseo le reclama y ella le dice, es que yo le tenía que poner a usted alguna prueba, porque pues, ¿cómo así? Usted va llegando y dice, yo soy Odiseo, y usted pues, ya no se parece ni 5 al Odiseo. Hace 20 años yo no lo veo, ¿cómo voy a saber exactamente que usted no me está engañando? Bien, entonces, lo vemos igualmente, este papel de las reinas como un papel fundante de la cultura, como un papel preponderante en la cultura, en la habilidad y en la capacidad de interpelación que estas mujeres tienen. Ya lo vimos en Penélope. Veámoslo ahora en otro personaje muy importante que es Yocasta, la esposa madre de Edipo, quien, de acuerdo con Sófocles, le dice, porque le dice tanto a Edipo, que es su esposo y rey de la ciudad de Tebas, como a su hermano Creonte. Le dice, ¿por qué desgraciados habéis suscitado una discusión irreflexiva? ¿No os sentís avergonzados de dar rienda suelta a rencillas privadas cuando el país se ve tan cruelmente castigado? Entra a tu palacio, Edipo, y tú, Creonte, vuelve a tu casa. No convirtáis una cosa fútil en un gran dolor. Les da orden a los dos. O sea, ella, una mujer, les da órdenes a ambos. Y asimismo, vamos a encontrar que Sófocles nos deja saber más en cuanto a cómo va cambiando este estatuto femenino, de ser un estatuto empoderado, de ser un estatuto de muchísima trascendencia, a convertirse en un espacio de recogida, en un espacio de sometimiento. Y lo hace a través de una tragedia que se llama Tereo. Tereo es una tragedia que no está completa, es solamente un fragmento lo que podemos tener. Y en este fragmento, Sófocles nos hace relación a lo que es la vida de una mujer, lo difícil que se vuelve ya la vida de una mujer en la época de Sófocles, que ya no es la época de las reinas estarían situadas hacia el 1500, 1800 antes de Cristo. Estas mujeres de las que va a hablar Tereo son las mujeres que vamos a encontrar en el 700, en el 600, en el 500, en el 400 antes de Cristo. A menudo me pregunto sobre la condición de las mujeres. No somos nada. Siendo niñas en la casa del Padre, vivimos la vida más agradable de los hombres, pues siempre alegremente la ignorancia alimenta a los niños, pero tan pronto como alcanzamos la madurez y la conciencia, somos arrojadas fuera y malvendidas lejos de los dioses patrios y de los que nos engendraron, unas a extranjeros, otras a bárbaros, algunas a hogares sin alegría, otras a agresivos. Y en cuanto una sola noche nos haya uncido el yugo, se nos empuja a elogiarlo y a considerarnos afortunadas. En efecto, las mujeres serán entregadas a sus esposos en muy temprana edad. Generalmente apenas están transponiendo el periodo de la niñez. Tendrán algunas entre 13 y 14 años. La idea de casar a una mujer tan joven, generalmente con un hombre mucho mayor, un hombre que está por lo menos entre 10 y 12 años por encima de ella en edad, tiene la razón de ser de hacerla sumisa. En Grecia, de las mujeres que vamos a hablar ahora, van a ser de las mujeres de los siglos séptimo, sexto, quinto y cuarto, hasta el tercero. No voy a pasar la frontera del siglo tercero, porque después del siglo tercero lo que llega a Grecia es Roma. Y cuando llegue Roma, va a haber un cambio importante en el estatuto de las mujeres. Las mujeres griegas, aunque nunca van a tener la libertad de las romanas, van a verse beneficiadas por el cambio social y cultural. En la Grecia clásica, las mujeres se ocupan ante todo del hogar. Ellas tienen que trabajar mucho, ellas trabajan en el oikos, que es el hogar doméstico, un espacio muy grande, un espacio que tiene, entre otras cosas, telares,
silos para guardar cosechas, tiene unas grandes despensas, tiene tierras de cultivo adjuntas. Y las mujeres tienen que estar al frente de todo esto, tienen que administrar estas propiedades y deben, además de eso, supervisar el trabajo de los esclavos y garantizar que la propiedad del marido se conserve. Asimismo, están encargadas de todos los ritos de carácter religioso que son propios de la familia y que no deben ser encabezados necesariamente por un varón. Por su parte, las mujeres solo disponen, en teoría, de una dote, que son unos bienes que le entrega la familia de la mujer a la familia del marido, para garantizar que ésta sea bien tratada, bien cuidada, bien tenida al interior del hogar. Por eso Medea dice, hemos tenido que comprar un marido. Por eso cuando veíamos Tereo, también Tereo habla de que tiene que comprar el marido, tiene que pagar al marido. Y estas mujeres, por otra parte, no podían tener bienes y no podían poseer ningún tipo de poder, por lo menos no aquellas que disfrutaban de la condición de esposas. El nacimiento de las niñas se dice con regularidad que fue lamentado y que no fueron pocas las niñas que fueron expuestas o desechadas. Sabemos que la civilización griega fue una civilización muy dada a los procesos de eugenesia. La eugenesia es el manejo, el mantenimiento o la preservación de los mejores. La sociedad griega fue una sociedad que vivió dentro de unos rangos de prosperidad, precariedad. Las ciudades griegas, sobre todo las ciudades del área del Peloponeso, no fueron ciudades que estuvieran dotadas de una gran producción económica, no fueron ciudades que tuvieran grandes cosechas o grandes riquezas en principio, sino que vivían una vida relativamente frugal. Hoy en día sabemos que aún las personas que tenían mayores recursos económicos vivían de una manera relativamente, digamos, discreta en comparación a lo que va a ser, por ejemplo, el gasto que se da en Oriente entre los persas o el que se va a dar en Occidente con los romanos o con los etruscos. Y una de las condiciones para mantener la ciudad es que la ciudad tiene que ser autosuficiente. Para que la ciudad sea autosuficiente, tiene que mantener un balance poblacional relativamente estrecho. Así que muchas familias descartan las hijas mujeres, sobre todo cuando estas hijas vienen en un número amplio antes de un hijo varón. Si la familia tiene un hijo varón, siempre va a buscar tener un segundo varón antes que tener una niña. A veces si hay una hija mujer la recibe, pero ya cuando viene una segunda hija mujer puede ser expuesta o puede ser entonces, digamos, abandonada. ¿Qué tanto se pudieron llegar a ser verdad o qué tan verdad fue esto de que se lamentara el nacimiento de las niñas? Yo lo pongo entre comillas y lo pongo entre interrogación. ¿Por qué? Porque la literatura griega muestra una relación filial muy fuerte entre por lo menos los reyes y sus hijas. Agamenón quiere enormemente a Ifigenia, quiere a Electra, igualmente Edipo a Antígona, a Creusa, entonces, o Ismene, entonces siempre encontramos esa dualidad, pero lo cierto es que no era una civilización muy proclive a tener un alto número de mujeres. Una de las condiciones que llevó a que la situación de las mujeres en Grecia fuera tan penosa y tan difícil fue justamente la relación religiosa. Los griegos establecieron una religión básicamente patriarcal. Al inicio de la religión griega, esto es muy largo, yo solo lo voy a tocar mínimamente, la religión griega es una religión matriarcal, se podría decir, o una religión en femenino. Quienes gobiernan los cielos y quienes gobiernan la vida de los seres humanos, quienes tienen el control de lo religioso, son en gran medida las mujeres.
Ellas son las que fungen como sacerdotisas, son quienes están al frente de toda la situación. Pero conforme van cambiando las disposiciones poblacionales, van llegando los jonios, van llegando los dorios, las cosas van cambiando y entra la religión olímpica. La religión olímpica básicamente desplaza por completo a las diosas en favor de los dioses. Hay, sin embargo, algunos cultos que van a seguir estando amarrados a las mujeres, concretamente los cultos más trascendentales de Grecia, que van a ser el culto a Deméter y el culto a Dionisos. Ambos cultos tienen una condición muy profunda con relación a las mujeres. Igualmente, el oráculo de Delfos. Todos estos, digamos, los puntos más profundos de la religiosidad como creencia están vinculados con lo femenino. En Atenas y en las ciudades griegas hubo una celebración netamente femenina. La voy a nombrar ahorita porque ahorita voy a empezar a desglosar los diferentes lugares, las diferentes circunstancias. Entonces, como para que las tengamos ya establecido que esto se daba básicamente en toda Grecia, pero vamos a tomar como referencia obviamente a la ciudad de Atenas, que es de la que tenemos más conocimiento. Las mujeres griegas casadas participaban todas ellas de un ritual que se llamaba la tesmoforia. La tesmoforia viene del nombre tesmoi, que quiere decir leyes, y hacía relación a Deméter Tesmófora, la ley de Deméter, que era la ley ancestral de la diosa de la tierra, de la agricultura y del desarrollo de la propiedad. En esta fiesta, las mujeres casadas se segregaban del grupo social, se iban solas fuera de sus hogares, construían una serie de como techos o chozas, refugios temporales, alejados de donde estaba el demos. Miren lo antiguo que es esto, que no estoy hablando de la polis, sino del demos. El demos es el pueblo. A los demos les seguirá las polis. Entonces, los demos son el principio original de la formación. Y estas mujeres se iban, antes de irse, se abstenían sexualmente durante un cierto tiempo, tomaban una serie de baños rituales y luego se organizaban para irse a la fiesta que duraba 3 días y se celebraba del 11 al 13 del mes de Pianeción, que es un mes lunar. No podemos saber exactamente a qué periodo exacto del año corresponde. Pero no sería nada raro pensar que estuviera hacia el tiempo de octubre. Ya vamos a ver por qué. Porque es una fiesta que está celebrando la relación entre la vida y la muerte. El primer día, por lo menos en Atenas, era el día del ánodos. Las mujeres subían y buscaban el lugar sagrado, que era el tesmoforio, que estaba cerca de la colina de Fénix. Luego, el segundo día era el día lloroso, era un día en que las mujeres no comían, sino que hacían guirnaldas sentadas en el suelo. Muchas de ellas se reunían en ausencia de fuego y solo comían semillas de granada. ¿Por qué comían semillas de granada? Porque el mito dice que cuando Hades se llevó a Perséfone, a Perséfone, la hija de Deméter, la primavera, él se la llevó engañada. Y cuando la llevó al Hades, la obligó a comer granadas, le dio de comer granadas. Y Perséfone le recibió la granada. Y entonces, como comió esas granadas, ya cuando apareció la intermediación de Zeus para rescatar a Perséfone porque Deméter estaba dejando la tierra morir de frío, le dijeron, usted tiene que volver, tiene que pasar, se comió 6 granadas, así que, 4 granadas, y usted tiene que pasar esos 4 meses que son el invierno, los tiene que pasar en el Hades. Entonces, la granada se vuelve el fruto de la
de la trascendencia. Por eso cuando ustedes ven muchas obras de arte, ven obras de arte donde está el niño Jesús con la granada en la mano. La granada es ese símbolo de la muerte y la resurrección. El tercer día, entonces se daba lugar a un banquete que se celebraba en honor a una diosa que era Caligenia. ¿Quién es Caligenia? No sabemos, es una diosa que quiere decir la del hermoso nacimiento y es anterior a los dioses olímpicos, no aparece en ninguna referencia. No se sabe cuál era la referencia entre los olímpicos. Se la mantenía como una pervivencia de algo sumamente antiguo. En esa celebración final se cogían cerdos vivos y se tiraban a un hueco donde luego se tapaban. Hay quien dice que no eran cerdos sino perritos, pero realmente parece ser que fueron cerdos porque el mito dice que cuando Hades se llevó a Perséfone, digamos, junto con Perséfone cayeron al Hades los cerdos de Megara. Entonces, lo que se dice es que de Megera, perdón, que estos cerdos se dejaban enterrados y luego a los días se recuperaban ya cuando estaban en descomposición. Obviamente habían serpientes, entonces había gente que estaba recuperando los restos y otros estaban haciendo bulla para alejar a las serpientes y a todos los animales que podían estar allí ponzoñosos. Se tomaban los restos y se llevaban al templo de la diosa, donde estaban los restos del año anterior. Y ya, digamos, luego se cogían esos restos que estaban del año pasado y se sembraba la tierra y se sembraban las semillas con esos restos allí. Lo que implicaría una cierta forma de religión, de magia agraria. Bien, las niñas griegas se domesticaban. Domesticar, volver a alguien parte de un grupo social o cultural. La domesticación tenía un punto religioso e inicialmente antes de que la mujer se casara, o sea, antes de que las mujeres pudieran hacer parte, como les he dicho ahora, antes de que las mujeres pudieran estar en la tesmoforia, que era ya cuando estaban casadas, jovencitas, lo primero que hacían era participar como arréforas en el Partenón. Iban a servir al templo de Palas Atenea. Allí barrían, limpiaban, servían a la diosa en pequeñas tareas. Cuando tenían 10 años, iban al templo de Demeter para moler el grano y hacer las tortas de pan que se usaban en ciertas celebraciones sagradas, como la mola torta. Y cuando tenían entre 13 y 14 años, las niñas iban a Braurón, que era el templo de Artemisa, que estaba en las afueras, y ahí estaban un tiempo sirviendo. Entonces, como ven, se relacionaban con las tres formas de la divinidad, con los tres momentos de la divinidad. Aquí estamos viendo nosotros el templo de Artemisa en Braurón, donde vemos que las jovencitas iban para entrenarse y aprender aquellas prácticas sagradas relacionadas con la fertilidad de la tierra, porque en Grecia la mujer no está exenta de papel. Ustedes no pueden pensar, no, Gilma, es que los hombres eran el papel político, las mujeres eran un adorno. No, las mujeres eran la fertilidad. Una sociedad sin mujeres es una sociedad que se muere. Las mujeres necesitaban también tener una formación. Generalmente los hombres, como les digo, se casaban a los 30 años, las mujeres entre los 14 y los 15 años, siendo muy joven.
El hombre debía educar a su esposa. Era una situación que a los hombres no les creaba, digamos, poco estrés, porque el hombre debía enseñarle a su mujer, que era muy joven, toda la vida de mujer casada. Esa vida de mujer casada no le era enseñada por la mamá, era enseñada por el marido, porque era los gustos del marido, lo que el marido come, lo que en la familia del marido se hace, lo que en la familia del marido se vive, es decir, todo estaba centrado allí. La mujer en Grecia era muy importante para la economía. Sin la mujer, la economía griega no había funcionado como funcionó. Los hombres libres por lo general no trabajan y se espera de un hombre griego libre que es ciudadano que nunca use las manos para trabajar, a no ser que esté consagrado a un oficio como algún tipo de artesanado. Y ya puede ser ciudadano a pesar de ser artesano o de ser, sí, de trabajar, por ejemplo, labrar la tierra o algo así. Labrar la piedra o algo así, cuando haya llegado Pericles en el siglo V y transformado todo el entorno social. Pero la mujer trabaja mucho. La mujer casi siempre está trabajando junto con las esclavas. El trabajo más importante en una casa de una mujer griega es la costura. Las mujeres en general se pasan todo el tiempo hilando, ¿sí? Así a lo Penélope, haciendo tejidos y también haciendo el aceite de oliva y el vino, todas las cosas que son necesarias. En la casa la jerarquía es clarísima. El señor, la señora y los hijos, pero la mujer siempre va bajando en jerarquía. O sea, por ejemplo, la madre es una fuente de autoridad frente a los hijos pequeños. Pero cuando un hijo ya supera los 7 años de edad, la madre queda bajo la autoridad del hijo. El hijo tiene 10 años y tiene más autoridad que la madre. La madre solo tiene autoridad por el marido. La mujer solo puede gobernar la casa por el marido, porque el marido se lo permite. Por eso les digo que hay un cambio muy grande entre las primeras concepciones, que son las de las reinas, de la Ilíada de la Odisea, que son estas macro mujeres, una Penélope, y eso que ya en la Odisea Homero nos pone que hay un momento en el que Telémaco manda a Penélope a callarse. O sea, le dice, usted cállese, usted no salga, usted no esto, ¿sí? Porque las mujeres son subordinadas a los hombres libres. Ahora, son superiores a los esclavos y superiores a las esclavas. Pero frente a los hombres libres de su familia están siempre subordinadas. No están subordinadas a hombres de otras familias. No tienen jerarquía dentro de la ciudad. Como no tienen jerarquía ni lugar de ser dentro de la ciudad, las mujeres están netamente confinadas a los espacios domésticos. Fuera del espacio doméstico no pueden estar. Es más, cuando se dan justamente estas fiestas de Demeter, ella en estas fiestas está claro que los hombres tienen miedo a veces porque piensan que estas mujeres pueden estar vulnerables porque no hay quien las defienda. La ley de la mujer es la ley de la casa, es la ley doméstica, ¿sí? Y hay historiadores, entre ellos uno que me gusta mucho, Joseph Fontana. Joseph Fontana dice, el primer sujeto a ser esclavizado y reducido fue la mujer. Los hombres empezaron subordinando y reduciendo a sus mujeres antes de reducir al resto. Duro pero real. Bien, la mujer, nos dice Genofonte, trabaja con sus esclavas. Obviamente, y él dice así, dice, el ama, independientemente de su clase social, trabaja con sus esclavas. Ciertamente era ella quien dirigía y distribuía los trabajos, y aquella que se lo podía permitir empleaba a las esclavas en la elaboración del pan o la enviaba por agua o a hacer la compra diaria. Incluso podía delegar a esclavas de confianza bajo su supervisión última funciones de responsabilidad, como guardar las llaves y la puerta a la portera y la custodia y distribución de alimentos y vestidos a la despensera, ¿sí?
Era una situación de mucha subordinación, pero como dice Jenofonte, trabajan durísimo, trabajan parejo con las esclavas. Y su trabajo, como les digo, genera réditos a la familia, de manera que el bienestar doméstico en gran medida depende de la capacidad que tienen estas mujeres de producir, de traer riqueza, ¿sí? Bien, entonces nosotros encontramos que la condición de las mujeres se podría reducir básicamente en 3 puntos. Un matrimonio adolescente, unos partos recurrentes, que hay una cuestión muy interesante. Otro día ojalá la podamos hablar. Pues los griegos no tienen muy claro lo relacionado con el embarazo y con el parto. Van a discutir largamente. Para muchos griegos, Esquilo, Aristóteles y demás, las mujeres no tienen nada que ver con la concepción. Hay unos que, incluso Hipócrates, cree que el útero es flotante, o sea, que el útero va volando por todo el cuerpo. Y los griegos intentan tener métodos tanto para la concepción como para la anticoncepción. Las mujeres tienen que tener tantos hijos como se pueda y eso significa que la mayor parte de las mujeres mueren muy jóvenes a causa de los recurrentes partos. También tenemos pues que estas mujeres se dividen o se separan fundamentalmente entre sí por el tipo de telas que visten, ¿no? Las mujeres de las castas más pobres pues tienen trajes de lana y las mujeres más ricas tienen ya lo que puedes decir trajes de lino. El parto era muy complicado, generalmente se buscaba la asistencia divina. Las mismas diosas daban lugar a historias en las que se señalaba la dificultad para el parto. La propia Leto pasó las del camino porque casi no logra. El volumen, no sé si ustedes, cuéntenme cómo lo oyen todos, porque es que el volumen yo no lo puedo subir. Es decir, yo creo que el volumen lo suben ustedes. No sé, díganme si está muy bajito, porque no sabría qué hacer. Cuéntenme, por favor. Puedo hablar quizás más duro, pero no sé. Ok. Entonces, la idea estaría en subir el volumen del equipo, en subir el volumen de la auricular o del computador para que se pueda escuchar, para que se pueda escuchar bien. Bueno, entonces, como les digo, el parto en una situación tremendamente difícil. Generalmente, pues se sabía que las mujeres que tuvieran las caderas más anchas, que hicieran ejercicio, iban a estar mejor preparadas para parir. Los espartanos sí que tenían eso claro. Los espartanos sometían a sus mujeres a todo tipo de ejercicios físicos porque consideraban que era la única manera de que las mujeres realmente llegaran a dar a luz hijos verdaderamente sanos. No eran pocos las oportunidades en que las mujeres morían y los niños morían. A los niños griegos no se les da nombre sino hasta después de pasados 10 días del nacimiento, porque los primeros días se considera que son días muy peligrosos. Igualmente, cuando el bebé nace, se lo envuelve en una serie de digamos, de mantas y de cosas de lana, y se lo ajusta, se lo presiona porque se cree que el niño está muy frío y muy incómodo fuera del útero, que necesita concluir ese espacio en la vida uterina. Generalmente a las mujeres les ayuda en el parto una partera. Cuando la mujer muere con el bebé, pues se entierran juntos, ¿no?
y las ropas del bebé y las ropas que se tenían preparadas para el parto y demás, pues se entierran, se ofrecen en un altar que es presidido por Ifigenia. La mayoría de las mujeres griegas no amamantan, las mujeres griegas tienen nodrizas. Nodrizas, casi todas, solamente en caso de una gran necesidad que no se pueda pues pagar, entonces realmente sí se amamanta. Y los griegos ya desde muy temprano tienen biberones. Miren ustedes esta maravilla de biberones. Los biberones para los niños que no pueden ser amamantados por las madres. Todos estos son biberones. Estos son biberones que van desde el periodo clásico hasta el periodo helenístico, que es muy interesante porque fíjense que después, cuando llegue la Edad Media, se va a desconocer este principio y muchos niños van a morir porque no se les va a dar leche. Cuando los niños nacen y son defectuosos, tienen algún tipo de problema genético o tienen alguna malformación o son muy débiles, son expuestos. Quienes más expusieron hijos fueron los espartanos. Los espartanos lanzaban a los niños que no eran sanos desde el monte Taigeto, ¿sí? También llamado apotetas o lugar del abandono. Ahí dejaban los niños botados. Los espartanos, cuando los niños nacían, se los presentaban a la gerusia o al grupo de ancianos y era la gerusia la que decidía si los niños iban o no iban a ser ingresados dentro del contexto social. De Creta ya hemos hablado. En Creta hay que decir, voy a hacer solo 3 apuntes importantes. Voy a decir que el primero es que el alto estatus de la mujer cretense queda explícitamente establecido en el hecho de que si la mujer es libre y el hombre es esclavo, el niño es libre. Si el hombre es libre y la mujer es esclava, el niño es esclavo. Y la mujer es entonces la que transmite el principio de libertad. Y ahora nos vamos con las espartanas, que son las hijas de Helena. Helena es la, digamos, matriarca de Esparta. Las mujeres en Esparta, sí, voy a mirar acá. Ajá. Me dicen aquí que al ser la cultura griega tan importante e influyente en el mundo, ha sido razón posible del trato parecido y concepto de las mujeres. Sí, pero esa es una charla diferente que me gustaría que en algún momento, si quieren, la hagamos. Tiene que ver con el cuerpo. Es más que con la cultura, porque Grecia efectivamente va a determinar unos parámetros de acción y de comportamiento que van a ser muy importantes para, digámoslo así, para la sociedad en general, pero Grecia no determina todas las sociedades. Ese es otro proceso, es el de que tiene que ver con el patriarcado, con las formas en que se establece el principio patriarcal. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, sociedades como la egipcia o la romana, vamos a encontrar que el estatus femenino es muy diferente. Entonces sí lo tenemos que ver más adelante de una manera un poco diferente, porque si no nos vamos del lugar. Bien, tenemos que las mujeres en Esparta eran muy iguales a los hombres. Las mujeres en Esparta fueron apreciadas por su belleza y por su agilidad físicas, admiradas. Se las educó para vivir austeramente y de una manera totalmente estoica. Lo ideal es que no griten, que no lloren cuando van a tener los hijos, por ejemplo. Ellas son gestoras de sus casas, son empresarias de sus casas, su opinión es tenida en cuenta como la de cualquier hombre. Simplemente no pueden participar de la actividad política, pero sí pueden dirigir su propia vida, venden, compran, hacen lo que quieran. Las esclavas hacen todos los trabajos de la casa, ellas no son como las atenienses o como las tebanas o como las otras mujeres de Grecia que se sientan a trabajar con las esclavas. Ellas tienen todo su tiempo libre para ejercitarse en el gimnasio,
Ellas lanzan la jabalina, lanzan el disco, corren, hacen competencias de lucha y se consideran a sí mismas madres de guerreros. Esparta es Esparta por sus mujeres. Óiganme lo que les estoy diciendo. Los espartanos no piensan que Esparta es Esparta por la calidad de sus hombres. Esparta es Esparta por la calidad de sus mujeres. ¿Sí? Eran desde adolescentes, desfilaban desnudas como desfilaban desnudos los muchachos, tiraban el arco, lanzaban el disco y un muchacho que se enfrentaba a una muchacha y era derrotado por ella, se sentía muy honrado porque no se sentía para nada, o sea, no decía, ay, no, me ganó una mujer, no, para nada, o sea, me ganó una mujer, está tan bien como que me hubiera ganado otro hombre. Ellas caminaban con trajes cortos, mostraban siempre las piernas y además, digamos, usaban una túnica que a duras penas anudaban a un lado, o sea que quedaba descubierta parte del cuerpo y andaban desnudas o semidesnudas sin abochornarse. A ningún espartano se le ocurría faltarle respeto a una mujer, además porque le iba supremamente mal, ¿sí? Todo lo contrario, ellas estaban autorizadas para tener amantes o para ser adúlteras siempre y cuando el hombre con el que estuvieran fuera superior al marido. Dicen que en algún momento, en alguna de las guerras de Esparta, los espartanos se fueron y las espartanas tomaron como compañeros sexuales a metecos y a periecos, o sea, grupos sociales inferiores, pero como eran genéticamente superiores, se consideró que estaba bien y es más, se dice que en las guerras del Peloponeso los espartanos mandaban a sus mejores hombres, a los más jóvenes para que fueran a la casa y se acostaran con las mujeres y procrearan hijos para la ciudad. Porque es que Esparta es un sistema netamente comunitario, es decir, es el principio de todo el comunismo social. Entonces, eso estaba totalmente claro, un hombre nunca le iba a reclamar a una mujer por su conducta sexual. Las mujeres espartanas eran antes que madres, eran ciudadanas, de manera que cuando los hijos se iban al combate les decían, mostrándoles los escudos, les decían, o con este por delante o sobre este. Es decir, o me viene victorioso o venga muerto, pero aquí no venga, no vaya a venir derrotado. Si el hijo era cobarde, la madre era la que daba la orden de la sentencia de muerte. Dice que en un momento dentro de las guerras del Peloponeso llegó un correo y le dijo, una mujer salió corriendo a preguntar qué noticias traes, le dijo, tus 5 hijos han perecido. No te pregunto eso, ¿ha vencido la patria? Sí, corramos a dar gracias a los dioses. Lo único que importaba era Esparta. Otra cuestión muy distinta era la de las mujeres jónicas. Los espartanos son dorios. Los espartanos dorios están ubicados en Grecia, en la parte occidental de Grecia durante mucho tiempo y toman la delantera entre el siglo VI y el siglo V. Cuando se dan las guerras médicas, que son las guerras contra los persas, Esparta es la ciudad más importante de Atenas. De Grecia, perdón, y luego cuando se den las guerras del Peloponeso, Esparta va a ganarle la guerra a Atenas. Hay lo que se llama una hegemonía espartana, ¿sí? Eran unos guerreros fantásticos y ya hemos visto pues también a qué se le debía. Ahora vamos con las mujeres jónicas. Las mujeres de las ciudades griegas del Asia Menor son las mujeres jonias. De los jónicos, el primero que nos habla es Homero y nos dice que son un grupo de personas que dicen que se caracterizan porque tienen un grito que es ionión, que va a ser jonio. Y ellos están ubicados, son las bellísimas ciudades de la costa del Asia
menor, que cuando vamos a Turquía podemos visitar, o sea, donde está Mileto, Éfeso, luego, bueno, es que Afrodisias después la van a refundar los romanos. Estas mujeres jónicas son las mujeres entre las que vamos a encontrar a las atenienses. Y aquí encontramos una primera mujer fantástica, que es Teano de Crotona. Teano de Crotona es la primera mujer matemática de toda la historia, ¿sí? Y digamos, a Teano se le va a adjudicar este título por parte de Pitágoras de Samos, ¿sí? Ella va a ser la esposa de Pitágoras. Nació en Crotona en el siglo VI antes de Cristo, en el año 546. Era de una comunidad muy conservadora, pero era muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Así como en la Edad Media las niñitas muy inteligentes van para el convento, en Grecia las mujeres muy inteligentes van para ser como en otro entorno social. Muchas de ellas van a ser etairas, o sea, mujeres a las que se les va a dar educación, mujeres que van a estar formadas, mujeres que van a dedicarse a la filosofía, mujeres que van a poder hacer investigación, y en este caso Teano, no tenemos muy claro si es etaira o no es etaira. Lo cierto es que ella está en una comunidad muy cerrada, donde los derechos de las mujeres están muy limitados, pero logra ser admitida en la escuela pitagórica por Pitágoras. La escuela pitagórica es casi como una secta. Ellos no son simples filósofos lógicos, sino que ellos tienen una concepción del mundo y de la realidad diferente. Los pitagóricos tienen dos niveles en su formación. El primero es el matemático y el segundo es el acusiástico. El matemático tiene que ver con el conocimiento de los números que tienen una doble función geométrico-aritmética. El número perfecto es la tetraedro, que es el triángulo equilátero que forma el número 10. Y el siguiente nivel era el acusiástico, que es el de poder llegar a escuchar la música de las esferas, o sea, poder llegar a escuchar la música celeste, la música de los planetas. En la escuela de Pitágoras había 17 mujeres, lo que nos deja saber que los pitagóricos no tenían una restricción en relación al género. Y era en ese sentido algo completamente nuevo, porque no restringía para nada a las mujeres de esta participación, al contrario, las estimulaba. Se dice que Teano llegó a la escuela pitagórica muy joven y empezó a trabajar y a estudiar con mucha dedicación, y dentro de muy poco tiempo llegó a asumir el título o el rol de maestra. Que había uno de los discípulos o condiscípulos de Teano que se enamoró de ella y le había preguntado a Pitágoras, ¿sí? ¿Cuál era la edad de Teano? Seguramente pensando si me puedo casar con ella o no. Y esa fue la respuesta de Pitágoras, que me parece que es bellísima. Digo, Teano es perfecta y su edad es un número perfecto. Entonces el muchacho le dijo, maestro, ¿no podría usted darme más información? Y entonces le dijo Pitágoras, la edad de Teano, además de ser un número perfecto, es el número de sus extremidades multiplicado por el número de sus admiradores, que es un número primo. Esa fue toda la respuesta de Pitágoras. Lo cierto es que Teano terminó casándose con Pitágoras. Pitágoras era aproximadamente 30 años mayor que ella. Tuvieron 3 hijos que finalmente terminaron incorporándose a la escuela pitagórica, que tras la muerte de Pitágoras quedó en manos de Teano. Ella quedó siendo la líder o la dirigente, ¿no? Hay que pensar que a la escuela pitagórica debió pertenecer Platón, y que esa relación con los pitagóricos tiene o tuvo todo que ver con el hecho de que llegado el momento, Platón se mostrara tan abierto en relación con el reconocimiento del conocimiento femenino.
Bien, Teano siguió trabajando a pesar de sus maternidades, estudió cosmología, escribió tratados de matemáticas, defendió que todos los objetos materiales estaban compuestos por números naturales, por lo que la medida de cualquier cosa se podía expresar con una medida exacta. La teoría pitagórica es preciosa, el número es la esencia o la sustancia de todas las cosas están compuestas por números. Este es el principio que permite transformar el mundo en una serie de articulaciones científicas. El saber de Teano no se limitó a la matemática, también fue médica, astrónoma y fue una de las grandes precursoras de la investigación científica. Se le atribuye a Teano el haber escrito varios tratados de matemática, física y medicina, y también el haber establecido el famoso número phi, el número de la proporción áurea por el cual se llega a establecer el precepto de belleza o el principio de belleza. La Academia Pitagórica no se quedó en una condición netamente filosófica, sino que avanzó y se hizo con el control del gobierno de Crotona. Eso ya hizo que el pueblo de Crotona se rebelara contra los pitagóricos, trataran de acabar con la academia, mataran a varios miembros de la academia, pero a Teano la respetaron y ella fue la única que pudo salvarse y pudo restablecer la escuela y mantenerla. Los pitagóricos en general eran vegetarianos, pero tenían una condición muy particular, y es que los pitagóricos no comían habas. No sabemos por qué, pero Pitágoras decía que el consumo de las habas inhibía el desarrollo del alma, o sea, inhibía la trascendencia del alma. Así que ellos tenían, el pitagorismo no fue una disposición que tuviera, digamos, como ciertas condiciones muy, a ver, ¿cómo les explico? Que fueran como completamente lógicas. Se dice que Pitágoras estuvo en India y estuvo en Egipto, y que de ahí venía su comprensión de la realidad. Ahora, Teano, junto con sus hijas Damo, Telauges y Arignote, fue una de las preservadoras de todo el pitagorismo. Ella escribió varias obras, la biografía de Pitágoras, y escribió sus tratados, su teorema sobre la proporción áurea, que habla de cómo esta proporción es un número algebraico que posee muchas propiedades interesantes y que es el que da la medida perfecta de la simetría del rostro humano y de la naturaleza. Bien, dejamos a Teano y nos vamos con otras jonias, las atenienses. Ya de Atenas hablamos algunas cosas, pero no nos hemos metido al fondo. A uno le llama mucho la atención, ¿no? Pues uno pensaría que siendo Atenas lo que fue y siendo Esparta lo que fue, uno pensaría que la condición de las mujeres era más libre en Atenas que en Esparta, cosa que es falsa. Demóstenes dice, tenemos esposas para perpetuar nuestro nombre, concubinas para que nos cuiden y cortesanas para divertirnos. Así, tal cual. Tal cual. ¿Sí? Y entonces, aquí vienen las que supuestamente deberían ser las concubinas para divertirnos, porque ya de las esposas nosotros hablamos. Estamos haciendo relación a las hetairas y aquí vamos a entrar exactamente a las mujeres más interesantes de toda la historia griega, las que han sido recuperadas y a las que hay que mirar. Una hetaira no es una prostituta, una hetaira se asemeja a una cortesana. Y hay que tener en cuenta que el disfrute sexual no es en la sociedad griega algo prohibido. No tiene una concepción moral, todo lo contrario, la parte sexual es parte de la naturaleza. Entonces, la restricción a la esposa es más por razones de linaje que por razones de placer. Bien, en el siglo
IV antes de Cristo es la época en que las hetairas aparecen con mayor fuerza. Algunas de ellas eran sí sencilla y llanamente cortesanas sexuales, es decir, mujeres que se dedicaban en buena medida a la prostitución para hombres de clases altas, hombres que no se querían exponer, hombres que estaban buscando más allá de una simple experiencia sexual. Acordémonos que los griegos para esta época tienen esclavos y esclavas, y los esclavos y esclavas no se pueden abstener de participar de las actividades sexuales a las que son llamados por parte de sus amos. El esclavo o la esclava es considerado un bien mueble y por tanto no tiene la libertad de decir qué quiere o qué no quiere hacer, ¿sí? Estas mujeres, muchas de ellas eran de familias, algunas de familias pobres, pero no todas. Eran mujeres que tenían que tener unas condiciones. La primera era ser muy bellas, ser físicamente bellas. Tener, en segundo lugar, una notable formación intelectual y una formación artística. No eran mujeres para un hombre que simplemente quería pasar un rato, eran mujeres para un hombre que quería una compañera a la que pudiera considerar, por lo menos en la intimidad, como una igual. Eran mujeres muy elegantes que generalmente sabían todos los artes de la coquetería, que nunca eran vulgares, que sabían tratar a los hombres con una gran habilidad y que jamás se ofrecían a quienes no las solicitaban. Es decir, jamás estaban allí, no eran mujeres que estuvieran en oferta. Por lo general no hablan más de lo preciso, jamás se burlan de nadie y solamente miran al hombre que paga por sus servicios y procuran siempre agradar a su amante y conquistarlo. Eran independientes económicamente y socialmente, ellas administraban su dinero, tenían su lugar de residencia, sus propiedades, aunque por lo general, para estar seguras, siempre buscaban un hombre con poder que las protegiera y que garantizara pues que nadie la fuera a maltratar o a abusar. En relación con las mujeres comunes o con las esposas, pues se distinguían, entre otras cosas, porque usaban vestidos de gasa semitransparente. Por lo general usaban color azafrán. El color azafrán se consideraba un color muy, digámoslo así, como muy llamativo. ¿No? Y era, ¿por qué se usaba el color azafrán? Pues para que los hombres supieran qué tipo de mujer era, es decir, a qué palo estaban trepando. Se maquillaban con polvos blancos, por lo general con plomo, entonces sí tenían muchos problemas de salud y se envenenaban, muchas morían muy joven por eso. Estos polvos, esta piel blanquísima, era una indicación de que ellas no necesitaban trabajar para sobrevivir, por lo menos no trabajar así. Sus peinados eran casi siempre complicados y llenos de postizos, es decir, era una mujer mucho más vistosa, más llamativa de lo que podía ser una mujer. Empezamos por la primera, por Targelia. Targelia fue una mujer que tuvo una infame historia porque fue sobornada por Jerjes para tratar de ganarse a los griegos a la causa de Persia. No terminó, como ustedes ya se pueden imaginar, muy bien. La segunda, la más famosa de todas, Aspasia de Mileto. Aspasia nació en torno al año 470 antes de Cristo en la ciudad de Mileto, en la península anatólica de la actual Turquía. Su nombre quiere decir la bella bienvenida. Ya desde su primera juventud, Aspasia había llamado particularmente la atención por su belleza. Tenía cabellos muy rubios, una voz muy melodiosa, muy expresiva y una inteligencia asombrosa. Tanto así que Sócrates dice haber aprendido retórica de Aspasia. En el año 450,
cuando tiene 20 años, Aspasia parte rumbo a Atenas. Lo hace porque está absolutamente convencida de que Atenas es la ciudad donde puede llegar a un máximo desarrollo, porque además, pues si se va a dedicar a ser etaira, allá en Atenas hay dinero y no está en la mira de la familia. Allí, aprovechando las condiciones que se dan en la ciudad, funda su propia escuela filosófica y de declamación para jóvenes. ¿Para qué jóvenes? Para jovencitas que están listas para seguir sus pasos como etairas, porque las niñas atenienses pues no tienen la más mínima posibilidad de educación, es decir, las niñas atenienses no van a tener el más mínimo o la más mínima probabilidad de ir a un sitio como este, ¿sí? También estando allí va a destacar como científica, como médica, se va a dedicar a la ginecobstetricia, a la cirugía, que era una cirugía, pues obviamente ustedes ya se pueden imaginar, una cirugía muy precaria, pero que se practicaba, ya en esa época se practicaba. Fue capaz desde muy temprano de detectar y prevenir embarazos de riesgo y desarrolló remedios naturales para el posparto. Es interesantísimo lo que se tomaba. Se tomaban una cantidad de cosas, por ejemplo, tomaban cobre para propiciar ciertos abortos y para evitar ciertos embarazos. Cuando Aspasia se fue haciendo más famosa, llegó a los oídos de Pericles, quien era en ese momento el estrategos de la ciudad de Atenas, y él quiso ir a conocerla, quiso ir a oírla, y cuando la vio, pues verla y amarla fueron como básicamente lo mismo. Y se empezó entonces una relación muy profunda, pero una relación que tendría sus vericuetos porque pues para atacar a Pericles la van a atacar a ella. Ella va a tener con Pericles un hijo que es Pericles el joven. Pericles para ese momento ya es casi que una figura incontestable en Grecia, entonces ha logrado, entre otras cosas, divorciarse de su mujer a pesar de que tiene 2 hijos hombres con esta mujer. O sea, que está completamente fuera digamos, está completamente fuera de lugar lo que está queriendo hacer. Y va a intentar casarse con Aspasia, pero pues la ciudad de Atenas hasta allá no lo va a perdonar, no se lo va a permitir y pues esto va a generar mucho escándalo, entonces ellos van a terminar teniendo una unión de hecho. Ella fue maestra de oratoria, logógrafa, o sea, enseñó filosofía y fue una gran influencia en la vida cultural política de Atenas del siglo que se denomina como siglo de Pericles, que es el momento de mayor esplendor político y cultural de la ciudad. A ella se le acusó de haber estado detrás de muchas de las decisiones de Pericles, de haber tenido mucho que ver, por ejemplo, con cosas tales como el que se llegara a ciertas libertades para la gente más pobre. Bueno, entonces, como les digo, ella pues se la va a cuestionar muchísimo porque dicen que ella maneja a Pericles como quiere y que si Aspasia no hubiera estado detrás, probablemente Pericles habría obviado participar de algunos enfrentamientos militares como la guerra en Samos. Y entonces ella además se la acusó de corromper a las mujeres atenienses para satisfacer a las perversiones de Pericles. Esto no hay cómo probarlo. Yo creo que es muy poco probable. Entre otras cosas, les voy a decir por qué. Porque que Pericles se haya enamorado de Aspasia, vaya y venga. Mejor dicho, no lo voy a poner en duda. Pero es que detrás de Aspasia van a aparecer 2 figuras que tienen
no dos, van a aparecer por lo menos 5 figuras que son casi que incontestables en Grecia. La primera, Sócrates, un hombre que hace profesión de virtud. Pues supongamos que convenció a Sócrates. Platón, un hombre que hace profesión de moral. Supongamos que vamos en Pericles, Sócrates, Platón. Ajá. ¿Dónde me dejan Aristófanes, que no perdona, pero a nadie? Porque Aristófanes es cáustico. Y uno dice, ay, pero bueno, podría ser Alcibiades. Y después Critón, que es espartano. Ninguno de estos hombres que son el círculo socrático, que son los hombres que están manejando Atenas, ninguno. ¿Qué necesidad tenía Aspasia? O sea, no tenía ninguna necesidad. Primero porque las hetairas eran algo aceptado en Atenas. Segundo porque es que esclavas habían por todos lados. Lo que pasa es que estas son las mujeres más inteligentes y más fantásticas que ustedes se puedan imaginar. Lo cierto es que la juzgaron por impiedad. Los conservadores usaron a Hermipo para que la acusara, pero eso fue pan comido, o sea, entre otras cosas porque voy a ser chistosa, ¿ok? Porque yo imagino a los atenienses diciéndole, toda la asamblea, toda la eclesía griega diciéndole, a ver, Hermipo, por favor, nosotros contra una mujer. Sí. Habían cosas para las que tanto prejuicio tenía que servir. Un poco antes de que muera Pericles, los atenienses, condolidos por el gran líder, cambian la ley para que Pericles el joven, que es el único de los hijos de Pericles que sobrevive porque sus hijos mayores han muerto, pueda ser considerado ciudadano legítimo y recoger las banderas políticas de Pericles. Cuando Pericles muere, Aspasia vuelve a casarse un mes después de la muerte de Pericles con un hombre muy rico, Lisícles, con el que va a vivir 2 años, tras lo cual va a tener un hijo, que es Poristes. Cuando muere Lisícles, ya Aspasia definitivamente se retira de la vida como hetaira, se va a vivir a el campo. Ahí va a fundar una academia de elocuencia y arte amatorio para formar a todas aquellas jóvenes que quisieran seguir sus pasos como hetaira. Y va a morir en el año 400. Aquí vemos a Pericles y Aspasia viendo justamente la escultura de la Atenea Pártenos de Fidias. La otra hetaira que va a pasar a la historia con un nombre muy especial va a ser Lais o Thais de Corinto. Ella va a vivir entre el 431 y el 404 a.C. Se dice que era huérfana y que como huérfana había quedado, digamos, como en la calle y la había recogido un comerciante o un dueño de esclavos y había visto que la niñita era tan bonita que tenía como futuro, entonces la puso a vender coronas de flores delante del templo de Hera, de manera que se fuera haciendo visible a los ojos de cualquier ciudadano corintio. A partir de Thais y a partir de su historia, será que Horacio diga, no es lícito que todos vayan a Corinto. O sea, a Corinto solo puede ir el que tiene plata y el que tiene, digámoslo así, condición, porque Atenas es una ciudad más moral. Corinto es una ciudad más liberal que Atenas. Bien, ya después de Corinto, Thais ya es grande, le pasa lo mismo que a Aspasia, es mucho más beneficioso para una persona como ella tomar, digamos, la determinación de irse a, digamos, desplazarse a Atenas. Y va a llegar entonces a Atenas y va a empezar una vida independiente como hetaira,
reclamada por todos los ricos que la invitan a todos los banquetes habidos y por haber. Aspasia la acepta como discípula en su academia para jóvenes de buenas familias o digamos con recursos, y allí ella aprende los primeros fundamentos de filosofía y de conversación culta. Pero Thais no es como Aspasia. O sea, Aspasia es una cabeza, pero, o como Teano, que son unas cabezas así privilegiadas. No, Thais es una mujer muy linda que va a aprender lo necesario como para, ¿sí? Y va a lograr tener a sus pies por lo menos a dos filósofos que son muy importantes, entre ellos Aristipo, que es el que ha fundado la escuela hedonista, y a los otros les daba mucha rabia, porque había hombres con mucha plata y decían, es que nosotros tenemos que pagarle a Thais para que esté con nosotros, pero ella con Aristipo, mejor dicho, se va sin que le dé ni un peso. Pero pues ella decía que era que a Aristipo le gustaba. Ella iba con cierta regularidad a cumplir sus cuotas religiosas en el templo de Afrodita. El templo de Afrodita, en las cercanías de la Acrópolis, era conocido por la prostitución ritual, que suponía que los hombres podían ir, tener sexo con las sacerdotisas, les pagaban una gran suma y esa suma era entregada inmediatamente a la diosa. Y entonces, digamos, Thais era una de las personas que muchas veces iba allí. Tenía el mismo problema que tenían otras etairas. Quizás la que menos lo tenía sería Aspasia, y por eso no entiende el hecho de que Aspasia, después de Pericles, se haya casado con un hombre riquísimo. Era que pues una vez las mujeres ya iban envejeciendo y envejeciendo en esta época eran 30, 35 años, ya eran unas ancianas, porque empezaban un recorrido como a los 15, 16 años, entonces era muy corto. Entonces, muchas de ellas ya cuando iban viendo que iban alcanzando una cierta madurez, empezaban a buscar la manera de casarse y de cambiar de vida, ¿sí? Epícrates, que la tenía entre ojo y ojo, porque Epícrates era rico y era un hombre que tenía mucho poder en Atenas y a el que ella no le daba ni el, mejor dicho, ni los buenos días, porque ella andaba era con Aristipo, pues muy enojado escribió lo siguiente: tiene la misma suerte que tienen las águilas, las etairas, ¿no? Que cuando son jóvenes bajan de la montaña, asolan los rebaños de ovejas y comen a sus tímidas liebres, teniendo así a sus presas sumidas en el miedo. Pero cuando son viejas, cuelgan de lo alto del templo, hambrientas y desamparadas, y los adivinos convierten tan vista en un prodigio. Ella se retiró a Corinto con todo el dinero que había ganado para vivir en soledad. Sus coterráneos erigieron una estatua dedicada a Afrodita en una cueva y tomaron como imagen a la querida Lais o Thais. Y pues como les digo, pues a ella se decía, tenía clientes como Alcibiades, pero le gustaba era Aristipo. Ahora sigue otra mujer maravillosa, que era Friene de Atenas. Con ella vamos a cerrar. Friene de Tebas, perdón, fue amante nada más y nada menos que de Praxiteles. O sea, ya ustedes ya pueden imaginarse quién sirvió de modelo a las estatuas de Praxiteles, sobre todo a la Afrodita de Praxiteles. Dice que Praxiteles pues estaba con Friene y le dijo en algún momento: yo te voy a dar como pago una de mis estatuas, escoge la que tú quieras, pero ella no sabía de arte, entonces ella era muy clara, yo esto no tengo ni idea. Entonces se buscó unos esclavos que eran amigos de ella y le dijo: miren, ¿yo qué hago? Y le dijo: no, pues hagamos lo siguiente. Cuando
cuando Praxiteles esté en un banquete, usted llega, le dijo a uno de los esclavos, y dice que se está quemando el taller. Y entonces Praxiteles va a decir qué estatua hay que salvar. Entonces cuando, claro, llegaron y le dijeron a Praxiteles, señor, se está quemando el taller, él dijo, salven mi Eros. Y ella, cuando ella fue al otro día, le dijo, quiero el Eros, ese es el que quiero. Se la acusó de impiedad, porque se dijo que ella, más o menos en la misma época de Sócrates, porque se dijo que ella se estaba comparando con Afrodita y que iba a traer la desgracia para la ciudad. Entonces ella estaba en medio del juicio, la estaban acusando, y pues no se sabía muy bien qué hacer, pero en ese momento, es que quiero mirar, en ese momento llega justamente, que fue el mismo, creo que es el mismo Praxiteles, la estaban acusando y nadie que la defendía, y ella estaba parada entre todos. Llegó Praxiteles, entró y dijo, ustedes están diciendo que ella se compara con Afrodita, y la cogió y la desnudó delante de todo el aerópago y le dijo, dígame si la diosa se sentiría infamada de que la comparen con esta mujer. Ella se dice que parte de lo que había dado lugar a esa imputación era que ella generalmente iba a los baños en el mar y se bañaba desnuda, o sea que era el momento en que se la veía muchas veces desnuda, y que alguien había dado pues por decir que entonces que era igual o era superior a la diosa Afrodita, y que incluso el propio Apeles, el pintor griego, del que desafortunadamente no conservamos ninguna obra. O sea, estos griegos son como para uno matarlos. Nos dejaron toda la pintura en cerámica, no quedó nada de pintura griega en fresco, no nos quedó básicamente nada. Y Apeles dicen que era tan buen pintor que había pintado, era el pintor que había pintado perdón, que había hecho las pinturas para Alejandro Magno después, y que se había inspirado en las descripciones que se hacían justamente de Freinet para hacer este tipo de obra. Aquí estamos viendo la Afrodita de Praxiteles, que es muy probablemente una de las mejores maneras de aproximarnos a lo que debió haber sido esta bellísima, bellísima, bellísima mujer, que como vemos no era para nada tonta. Con esto voy a cerrar ahora, no sé si hayan preguntas, porque si me meto en las esclavas y demás, no voy a alcanzar, y ustedes ahora después tienen una película, entonces no me parece que sea correcto seguir mucho. Más bien, quiero saber si hay alguna pregunta o algún comentario para que lo resolvamos. Gilmalicia, hola, ¿Sí? es Cristina. Hola, Cristina. Me quedé pensando los Calígena, esa diosa Calígena, que usted dice que es la más primitiva o la más anterior de las anteriores. Si no se sabe mucho de ella, ¿cómo se sabe lo poquito que se sabe? Por lo mismo que se sabe en muchos casos de la Bonadea, porque existe un registro escrito. Lo que no hay es, por ejemplo, cómo meterla en el Olimpo, más allá de decir que es la bien nacida, que nos lleva a pensar que nosotros deberíamos considerar que tenía que ver con el parto. Las hetairas sí se parecen a las geishas y no se parecen a las geishas. A ver, les explico por qué. Porque las hetairas son mujeres más libres, son mujeres, por ejemplo, en la geisha es una compañera de placer, muy culta, puede leer poesía,
De algunas creo que pueden también llegar a cierto nivel de discusión, pero la relación entre la geisha y la hetaira siempre supone que la geisha debe mantenerse más bajo el perfil frente al hombre. La hetaira es una mujer más libre. Esa es la percepción que yo alcanzo a tener. Es decir, ambas son mujeres de placer, ambas son mujeres, pero las hetairas creo que llegan a tener más independencia y llegan digamos, a ser más de idea de cortesana que hasta cierto punto de prostituta. ¿En qué sentido? En que la geisha, por ejemplo, se vende la virginidad o se hacen cosas de ese tipo, valdría la pena hacer como la comparación. La geisha sirve el té, la geisha, el señor va y visita a la geisha, pero la hetaira va al teatro, la hetaira se pasea por el ágora, la hetaira participa de los banquetes, o sea, tiene una relación con un hombre, pero de parte con muchos otros. No sé, habría que mirar. Me gustaría mirar más realmente la parte que tiene que ver con las geishas, porque creo que están más constreñidas. Creo, pero no estoy 100% segura. Entonces no quiero ir a decir una bestialidad. Bueno, ay, qué rico que nos encontremos aquí y bueno, espero que disfruten mucho su película y... ¿Para qué película se van, si se puede saber? No sé. El padre, la de Anthony Hopkins, que ganó el Oscar. Ah, ¿y se van a ir para alguna parte en particular o es que no, o cada uno en su casa? En el campestre la van a presentar. Ah, ya, ¿y no está en Netflix? No creo. ¿No? Ve, mi hija, cómo me falla. Me dijo que estaba en Netflix. Bueno, mis corazones, muchas gracias. Gracias, Gilma, hasta muy luego, hermosa. Muy gracias por alegrarnos esta tardecita, los del oeste. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.